Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar en esta sesión de CyberSec Trends 2023. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Muy buenos días, muy buenos y fríos días, fría mañana el día de hoy. Pues bueno, quiero agradecerles primero que nada el haber estado con nosotros el día de hoy, el poder compartir un poco de su tiempo para conocer cuáles son las tendencias de este 2023 en cuanto a tecnología y en cuanto a ciberseguridad también. Mi nombre es Raúl Mejía, soy consultor de ciberseguridad en Grupo SmartTech. Seguramente muchos de ustedes ya me conocen. Hemos platicado algunas veces sobre temas de seguridad, resolver algunos conflictos de conectividad o incluso charlar sobre el tema de concientización para los usuarios, ¿no? Mi objetivo en Grupo SmartTech es ayudar a empresas a proteger sus activos críticos de la red, a poder tener la certeza de que va a ser muy complicado para un ciberdelincuente lograr una intrusión en la red de cada uno de ustedes. Y también ayudarles en el tema de la concientización, porque seguramente lo saben y lo han pensado varias veces, podemos tener mucha tecnología, pero hay un eslabón muy débil que es el usuario. Entonces, nosotros estamos aquí para ayudarles a que la seguridad pueda ser una parte fundamental en la organización y muchas veces nos hemos enfrentado a cómo justificarla, ¿no? Yo creo que este tipo de webinars nos ayudan mucho a saber cómo transmitir ese mensaje. Sean bienvenidos cada uno de ustedes y arrancamos. ¿Qué esperas del 2023? ¿Qué esperamos en cuanto a tecnología, tendencias y qué retos nos van a llevar a asumir este 2023? La tecnología, como ya lo sabemos, evoluciona muy rápido. Entonces, tenemos que darnos un espacio en nuestro día a día para pensar qué nos depara, hacia dónde puede ir el ciberdelincuente, en dónde me tengo que enfocar, tratar de entender hacia dónde va a ser el camino que va a tomar y poder ahí poner nuestros principales puntos de defensa para hacerles el camino más complicado. ¿Han pensado ustedes qué esperan en este 2023? ¿Se han cuestionado hacia dónde tenemos que dirigir nuestra estrategia de ciberseguridad? Algunos de ustedes al registrarse en este webinar respondieron alguna de esas preguntas. ¿Qué estás viendo a futuro? ¿Qué crees que pueda ser la nueva tendencia en cuanto a ciberseguridad, en cuanto a transformación digital posiblemente? Las nuevas tendencias que nos depara este año para poder hacer más competitivo nuestro negocio y al mismo tiempo aprovechar esa ventaja competitiva para tener un mayor market share, para poder dar un mejor servicio a nuestros clientes. Pero recuerden, hay que tomar siempre en cuenta la seguridad. ¿Qué nos representa el uso de esa tecnología, ¿no? Esas fueron algunas de las respuestas que dieron ustedes al registrarse en este webinar. El 75% indicó que es importante fortalecer el plan de concientización. El poder ayudar a nuestros colaboradores a entender la seguridad de una manera más sencilla. Nosotros que vivimos en el día a día en este ámbito, pues podemos estar muy conscientes de los riesgos que representa abrir un correo con una liga sospechosa o que viene de un remitente inusual, pero muchas veces los colaboradores no tienen ese nivel de conciencia. Entonces, es importante tener este plan de concientización muy, muy bien establecido y es uno de los objetivos que ustedes han pensado en este 2023, que va a ser algo que va a ser muy importante, ¿no? El 60% de los asistentes a este webinar comentan que el cumplimiento de estándares de seguridad es algo que también va a seguir a la alza y es algo que tenemos que mantener de manera constante. ¿Cuántas multas pueden surgir por esto? Y muchas veces no es solo el tema de la multa, sino ese impacto en nuestra organización, cómo puede resultar en nuestra audiencia, en nuestros clientes, cómo puede afectar el que no compramos un estándar de seguridad y por consecuencia pueda tener un impacto hacia la información que alojamos de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Es muy importante también tener en cuenta ese cumplimiento, ese compliance.
y la verdad es que es muy agradable saber que lo tenemos muy en la mira. Otro porcentaje, el 26%, comenta que es un despliegue seguro de la nube uno de sus principales objetivos y algo que va a ser muy importante no solo en su organización, sino muy probablemente en muchas de las empresas en este país. La nube es una tecnología que ha llegado desde hace muchos años de atrás, pero creo que en México es ahora el auge que se está viendo de mucha manera más clara, de una manera más precisa, que al principio tal vez teníamos algunas barreras de regulaciones o incluso un poco de desconocimiento, ¿no? De cómo podríamos utilizar esa tecnología sin poner en riesgo la información de nuestros clientes o muchas veces incluso la información personal de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, hacer un despliegue seguro es uno de los principales objetivos que tendremos que adoptar si queremos transformarnos y entregar un mejor servicio sin poner en riesgo a la empresa, ¿no? Otro porcentaje también importante es el tema asociado a la implementación de la filosofía DevSecOps. Todo el ciclo de desarrollo de un aplicativo, de un sistema, de estos servicios que vamos a entregar a nuestros clientes para darles un mejor servicio, entregar un mejor valor, tienen que estar acompañados de seguridad. Ese paradigma de que la seguridad se vea al final, tenemos que romperlo, ¿no? Tenemos que ver que la seguridad se vaya diseñando desde que nace el proyecto, desde todo ese ciclo de vida, ir incluyendo la seguridad. Y esto es el DevSecOps, el incluir la seguridad en el ciclo de vida del aplicativo. Suena retador, suena interesante porque es algo que en el ámbito de desarrollo se utiliza muchísimo, pero cuando estamos muy metidos en infraestructura o conectividad, pues tal vez no logramos entender tan fácil ese lenguaje. Sin embargo, al igual que la nube, es una de las metodologías y filosofías del DevSecOps que tenemos que empezar a adoptar para tener una transformación en la organización, para poder entregar servicios de una manera más ágil y no esperarnos a que esté en producción y entender entonces los errores, sino irlos detectando conforme se va construyendo el aplicativo e irlos resolviendo ágilmente, ¿no? Otros más de ustedes indicaron que el plan de respuesta a incidentes y mejorar la resiliencia es un punto muy importante. Y aquí coincido bastante con ustedes. Hoy en día ya no es solamente me van a atacar o no me van a atacar. Tenemos que estar conscientes que va a haber un impacto a la organización posiblemente si no tenemos un plan de respuesta, que nos van a atacar, que va a haber un ciberdelincuente que va a ir detrás de nosotros, que va a buscar lucrar con los datos. ¿Qué vamos a hacer? No es solamente saber si tengo X control o Y control para poderlo mitigar, sino es ¿qué pasa si se presenta un incidente de seguridad? ¿A quién le voy a hablar? ¿Cuál va a ser mi serie de acciones? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? ¿Voy a tener una muestra para mandar a un laboratorio? ¿Cómo mitigo? Tener un plan de acción para poder responder ante un incidente de seguridad. Y más que nada también ser muy resilientes, ¿no? Otro punto importante que ustedes mencionaron es la implementación o contratar un servicio de SOC. Hoy en día, seguramente si están en el tema de infraestructura o en el tema de un monitoreo de seguridad, seguramente ven millones de logs. Y es de lo que nos alimentamos día a día, minuto a minuto, el entender qué es lo que está pasando en la red, qué es lo que nos están diciendo esas alertas, qué es lo que nos está diciendo ese indicador de compromiso. Pero así como tenemos que ver esos monitoreos, también tenemos que acudir a reuniones, tenemos que hacer planeaciones de seguridad, tenemos que definir presupuestos. Entonces, muchas veces es muy complicado poder detectar ese evento importante en el cual nos tenemos que enfocar. Entonces, el tener un SOC, ya sea interno o tercerizado, nos ayuda mucho a bajar esa carga de trabajo y poder tener una detección mucho más temprana, pero también con un plan de acción. Es aquí donde se integra el plan de respuesta junto con el equipo de SOC. Y también algunos de ustedes indicaron un CISO as a Service. Esto también está teniendo mucho requerimiento allá afuera, el poder tener
algún líder de seguridad, porque muchas de las empresas tal vez no tienen el capital para cubrir una vacante como esta, o incluso no tienen el conocimiento para poder definir políticas de seguridad, establecer un marco de referencia, establecer líneas base, procedimientos. Entonces, el poder aterrizar la seguridad, bajarla a un nivel de políticas, es muy importante porque nos va a llevar de la mano para definir qué controles de seguridad tendríamos que aplicar. La verdad es que me agrada mucho sus comentarios, sus objetivos que están planteando, y se ve que estamos muy metidos en la seguridad, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros nos hemos dado a la tarea de investigar sobre el nuevo panorama de riesgos, ¿no? Nos dimos la tarea de investigar en diferentes fuentes de información de nuestros aliados tecnológicos y el conocimiento de nuestro equipo de ingenieros sobre cuáles podrían ser las tendencias para este 2023 en cuanto a seguridad y también adopción tecnológica. Y una de ellas, sin lugar a dudas, es el ransomware. El ransomware, la amenaza en constante evolución, así que la amenaza que llegó para quedarse, porque si llegamos a pensar que iba a ser algo temporal, que iba a ser una ola de ataques de ransomware, después iba a surgir otro tipo de ataques, sinceramente nos equivocamos, ¿no? El ransomware es una vertiente de ciberataques que va a seguir evolucionando y es muy lucrativa para el ciberdelincuente, por lo tanto es muy difícil que deje de utilizarla, ¿no? Es un tipo de ataque que está en constante evolución. Si empezábamos con CryptoLocker, WannaCry, de los últimos eventos que llegamos a tener, pues bueno, hoy en día el ransomware está en una fase 4.0, donde está empezando a automatizarse, donde hoy en día ya tienen crawlers para identificar sitios expuestos a Internet, pero también sitios internos a los cuales van a poder llegar a través de la nube pública si no tenemos una inspección correcta. No es solamente el cifrar tu máquina, no es solamente el mandarte el mensaje de que tus archivos han sido cifrados y tienes que pagar en bitcoins. Ahora, el ciberdelincuente intenta lucrar con la información, monetizar los datos que tenemos internos o de nuestros clientes. Y todo esto, obtener esta información, extraerla de una manera muy silenciosa. Porque ahora no es solamente el cifrar tu máquina y esperar a que realices el pago, sino que ahora con ese cifrado que realicen, esa información que extraen de nosotros, pueden saber con quiénes trabajamos, quiénes son nuestros proveedores, quiénes son nuestros clientes, y los están utilizando para informarles que has sido víctima de un ciberataque y que ellos les ayuden indirectamente a exigirte a ti un pago de los bitcoins para obtener la información. Imagínense cómo eso impacta a la reputación, ¿no? O sea, ya no es solamente que, bueno, me sucedió algo y pago y no se enteró nadie, mis clientes no se enteraron, o tal vez lo pude resolver muy rápido que no salió en las redes sociales. ¿Qué pasa si no hago el pago de lo que me están exigiendo? ¿Le dirán a nuestros clientes que tienen su información? ¿Los utilizarán como mecanismo para cobrarnos, digamos, en cuanto a que hagamos ese pago de bitcoins? O incluso, muchas ocasiones, lo que hacen es detectar accesos que pudiéramos tener de otros clientes y entonces automatizar ese cifrado, ¿no? Esas relaciones de confianza que tenemos con otros servicios, con la nube, por ejemplo, el poder cifrar un equipo interno, el poder posicionarse en la red interna y entonces brincar de manera directa a la nube, les va a generar mucho mayor revenue a los ciberdelincuentes. Tenemos que inspeccionar todas esas relaciones de confianza que tenemos en nuestras áreas de la organización y también con terceros, ¿no? De este lado, en los siguientes slides que vamos a ir pasando, van a poder ver datos estadísticos sobre lo que opinan terceros, ¿no? Verizon, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, sobre cómo ha impactado ransomware a nivel mundial. Y bueno, bien sabemos que México no es la excepción. A veces pensamos que solamente a los bancos les sucede o que solamente
empresas de gran nombre en cuanto a retail les pueden atacar. Sin embargo, esto de monetizar los datos, eso sucede con todas las empresas. Todos tenemos información que puede ser valiosa de una u otra manera, ¿no? Por ejemplo, este dato de Verizon indica que hubo un incremento del 13% en las infracciones de ransomware, más que en los últimos 5 años combinados. O el costo de un ciberataque puede ser alrededor de $3.6 millones. Tal vez podríamos pensar que nuestra infraestructura no representa ese monto el haber pagado un ataque de ransomware, ¿no? Pero ¿cuánto te cuesta perder a tus clientes? ¿Cuánto te cuesta que ya no quieran adquirir tus servicios o confiarte su información porque acabamos de ser víctima de un ciberataque y fue anunciado en Twitter, ¿no? O que está en los blogs de seguridad o que nos están utilizando para dar a conocer qué tan débil puede ser una organización? ¿Cuánto nos cuesta el haber perdido la reputación que ya creamos a lo largo de los años? Esos comentarios muchas veces es importante utilizarlos para cuando justificamos una inversión de seguridad contra ransomware. No es cuánto dinero te va a generar el adquirir ese antimalware, es cuánto dinero, cuántos ingresos, cuánta reputación te va a evitar perder el poder adoptar esa tecnología de seguridad. Es importante no solamente recordar qué es lo que puede pasar, claramente. Lo importante aquí y lo que queremos charlar con ustedes es qué tips existen de seguridad para reducir ese riesgo. Ok, ya me avisaste, ya me dijiste que el ransomware, que no va a desaparecer, que está evolucionando, que intentan automatizarlo. ¿Qué hago para defenderme ante eso? ¿Qué me sugieres como empresa de ciberseguridad? Y muchas veces nosotros también aprendemos de ustedes, ¿no? Que ustedes están en el día a día luchando contra esas amenazas igual que nosotros. Entonces, algo que nos gusta hacer mucho es compartir con ustedes, que generemos una comunidad compartiendo tips de seguridad. Por lo que vamos a abrir una encuesta ahorita para que ustedes nos puedan compartir qué tips recomiendan para enfrentarnos a ransomware. ¿Qué arquitecturas podrían proponer? ¿Qué tips de seguridad podríamos adoptar para fortalecer esa postura de seguridad? Ahorita mis compañeros les acaban de colocar en el chat una liga para donde van a poder ingresar y van a poder colocar frases, comentarios sobre cómo podernos proteger ante ransomware. Vamos a ver algunos de ellos. Aquí vemos algunos: concientizar a los usuarios en el uso de las tecnologías de información. ¿Qué más opinan? Compartan, no se queden con la info. Esto de concientizar a los usuarios es muy importante porque, como lo mencionábamos, ¿no? Podemos tener muchas tecnologías de seguridad, pero si el usuario da clic en un correo porque le ganó la curiosidad, es muy probable que se filtren o se brinquen nuestras arquitecturas, ¿no? Coincido también con la campaña de awareness, una campaña de awareness continua. Estar siempre enviando el mensaje es muy importante. Tenemos que realizar, también hay que realizar las campañas de manera adecuada, ¿no? Porque si no pueden ser un poco tediosas y tal vez el usuario no compagine con ellas, ¿no? Dispositivos conectados a la red informática deben tener una herramienta de anti-ransomware actualizada y en línea, muy importante. Muchas veces incluso ya se parece un commodity, ¿no? Asumir que ya tienes una herramienta contra ransomware. Políticas de seguridad y reglas de acuerdo a las políticas de la empresa. Esto es también muy importante, es algo que mencionábamos respecto al CISO as a Service, por ejemplo. Muchas empresas no informan incluso las políticas de seguridad posiblemente a sus colaboradores.
o en algunas ocasiones incluso nos cuesta trabajo diseñarlas, ¿no? Cómo pueden ser muy claras y muy entendibles para el usuario sin utilizar tantos tecnicismos. Infografías, filtrado de DNS, ¿no? Por ejemplo, ya hay ciberataques en donde hay una exfiltración de datos a través del protocolo de DNS. Es importante inspeccionarlo. Bloqueo de correos que no vengan de dominios conocidos. Defense in deep, defensa en profundidad. Recordemos que eso es una defensa por capas, donde si nos fallan una de esas capas de seguridad o se la brinca ciberdelincuente, tenemos otra capa donde le hacemos más complicado el camino. Esta también es una muy buena arquitectura. Entrenamientos. Muy claramente el anti-spam sigue siendo una herramienta muy importante porque, como sabemos, el correo es el vector principal para poder intentar un ataque. Etiquetar los correos, inventario de activos, firewalls de última generación, muy bien. Este es muy importante, ¿no? Confianza cero. Ahorita más adelante vamos incluso a hablar sobre eso. Pero bien, algo de lo que creo que muchos compartieron es, y que es muy importante, la concientización. El poder crear ese awareness, ir siempre ayudando al usuario a entender por qué es importante ser más analíticos en lo que estamos viendo. Hardening, servidores. Muy bien. Vamos a regresar a la lámina. Pues. Pues bueno, la verdad es que sus tips son muy buenos, muy interesantes. Lo mejor es que cada uno de nosotros podemos compartirlo y utilizar esa información a la par, ¿no? ¿Qué nosotros también les podemos compartir? Implementar un framework Zero Trust. Aprovechar los marcos que existen, guiarse por el NIST, por controles SIS. Adoptemos este framework de Zero Trust. Seguramente lo han escuchado desde hace muchos años atrás, pero creo que ahorita estamos en el momento donde más sentido puede tomar, más relevancia puede tener. Incluso tal vez es más fácil de entender ahora, ¿no? Que todo el perímetro ha desaparecido. Una cultura segura, Secure Culture Management, un plan de concientización. E incluso las regulaciones como PCI DSS o las certificaciones de ISO nos lo solicitan. El poder tener un plan de concientización para el usuario. El poder aterrizar esa seguridad de una manera que sea muy amigable y muy fácil de entender para ellos, que obviamente no nos van a entender tecnicismos, ¿no? Como un brute force o un snooping o temas de escaneos de puertos, muy probablemente no lo puedan detectar o entender, pero sí el decirles que colocar el puntero sobre un link, pues nos va a decir la URL a que realmente nos lleva, ¿no? Al sitio en el cual realmente nos va a llevar. Y también darles el mensaje como algo amigable, algo que sea muy rápido, muy conciso, que no tengan que tomar un entrenamiento de 6 horas continuas, que si no, seguramente se van a aburrir, ¿no? Utilizar una plataforma unificada que brinde visibilidad para identificar el ataque y tomar acciones a tiempo. Recuerden, mientras más rápido detectemos, siempre va a ser mejor. Diseña una estrategia Shift Left para detectar errores en tu diseño. Muchas de las aplicaciones que tenemos pudieran tal vez tener huecos de seguridad. Y es importante encontrarlos desde que está en el diseño, no cuando hagamos al final. Claro, va a haber posibilidad que se encuentren errores al final, ¿no? Pero siempre tratar de tenerlo identificado en sus primeras fases, en las tempranas fases del desarrollo. Eso lo que llamamos Shift Left, mover la seguridad hacia la izquierda. Y sin lugar a dudas, ahora requerimos un plan de respuesta a incidentes. Por lo mismo que mencionábamos hace unos minutos, las amenazas ya están automatizadas. Esto va a ser cada día mucho más rápido. Entonces tenemos que estar preparados para ver cómo reaccionar. Probar nuestro plan de respuesta a incidentes también es importante. Hacer simulaciones, saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad y cómo mejorarlo, ¿no? Bien, esto es contra el ransomware. Recuerden, ransomware no va a desaparecer. Y tenemos que adoptar diferentes modelos de seguridad. No basta con tener un anti-malware, no basta con solamente hacer
una concientización. Hay que unir esfuerzos de diferentes maneras. ¿Cuál es la siguiente tendencia? Lo que queremos platicarles es dónde los CIOs y CEOs deberían triplicar su apuesta. ¿Hacia dónde tendríamos que enfocar nuestros esfuerzos de seguridad, nuestra estrategia o incluso tal vez nuestros presupuestos, ¿no? Es hacia donde la marca que tenemos nos indica, hacia donde las tecnologías presentes en nuestra competencia, cuáles son y adoptarlas también, o hacia dónde tendríamos que enfocarnos más claramente. Sin lugar a dudas, son las identidades. El enfocarnos en cómo tener mayor visibilidad de lo que están haciendo las identidades. Porque el día de hoy el perímetro, triste pero cierto, ya no existe. Cuando esa filosofía que teníamos de la zona trust y zona untrust, los que estaban en casa son buenos, los que estaban afuera posiblemente sean malos, ya desapareció. En esta imagen de nuestro aliado tecnológico de CyberArk, podemos ver que existen muchas identidades, desde un administrador de sistemas, el equipo de DevOps, aplicaciones o temas de RPAs, donde tiene código embebido con una credencial de acceso, terceros, proveedores y nuestra fuerza de trabajo. Todas esas identidades ahora están en diferentes áreas de trabajo, en la oficina, en casa, en un café, en un WeWork, en diferentes unidades. Entonces, ya no tenemos un perímetro estático, por así decirlo, cuando estaban en la oficina, que estaba nuestro firewall y hasta ahí. Y no es posible que el usuario se lleve su firewall a la casa, ¿no? O que le pongamos un firewall en todas las casas de los diferentes colaboradores. O que pidamos que el Starbucks tenga un firewall, si no, no puede trabajar ahí mi colaborador. Eso no es posible. Entonces, el perímetro ya no existe. Pero si a eso le sumamos que ahora, con el tema de la nube, se pueden conectar desde su móvil para acceder a mis aplicativos del negocio. Se pueden conectar desde la computadora de su primo, de su vecino, o tal vez desde la computadora de nuestro negocio. Entonces la superficie de riesgo incrementa, porque ya no es solamente una unidad fija donde se conectan, son diferentes localidades, ya no es solamente desde un dispositivo, puede ser desde diferentes dispositivos que no sabemos el estado de salud de ese dispositivo. ¿Y a dónde se conectan? Pues ahora se conectan aplicaciones SaaS, a Zoom, a nuestro Office 365, a Salesforce, donde tenemos nuestro CRM, donde hacemos el procesamiento de órdenes de venta, donde autorizamos transferencias, a nuestra suite de colaboración, que eso se pueden conectar desde cualquier aplicación, desde cualquier equipo de cómputo. Y también a la nube híbrida, tanto aplicaciones en la nube pública como aplicaciones en nuestro centro de datos físico. Y por qué no, todo lo que tiene que ver con infraestructura como servicio, AWS, Azure, Google Cloud. Entonces, ya no solamente nos tenemos que encargar de validar a dónde están accediendo nuestros usuarios cuando están en la oficina, si lo están haciendo de manera segura o no. Ahora también tenemos que preocuparnos cómo protegemos cuando acceden a Office 365, cuando están desde su hogar, cuando están en otro país. Entonces la superficie de riesgo se va haciendo mucho más amplia. Y más todavía en el tema de las contraseñas. Por ejemplo, ¿cuándo cambiamos las contraseñas de una aplicación que se va a conectar mediante una API a otro servicio? Muchas veces requieren credenciales con privilegios. Cada una de estas identidades puede tener un privilegio de una u otra manera para la función que va a realizar. Entonces también son objetivos del ciberdelincuente. Entonces, ¿en qué se tendrán que enfocar los CIOs? En tener una estrategia para gestionar esas identidades. Hoy en día tenemos que preocuparnos por la identidad más que por el segmento de red o la IP donde se están conectando, tener unas VLANs muy bien segmentadas, porque el usuario ya no va a estar siempre en la misma ubicación. Por lo tanto, tenemos que identificar con precisión desde dónde se están conectando, si tienen los permisos adecuados o les tenemos un permiso excesivo para las funciones que realicen. Disminuir esa superficie de la mejor manera, teniendo siempre una correcta visibilidad de a dónde se están comunicando esas identidades.
si están teniendo los privilegios adecuados o están teniendo mayores privilegios, si el dispositivo desde donde se están conectando cumple con funciones de seguridad o no. ¿Y esto cómo lo logramos? Adoptando una confianza cero. Empezando a adoptar una visibilidad, un enfoque de Zero Trust, en el que verificas y vuelves a verificar. Always verify, never trust, ¿no? Siempre hay que verificar quién es el que se está conectando, a dónde se está conectando y desde dónde se está conectando, en tanto a locación, desde dónde está haciendo la conectividad, como desde qué dispositivo está estableciendo esa conectividad. Eso es lo que propone el ambiente de Zero Trust o ese framework y marco de seguridad. Siempre verifica, aunque sean usuarios internos, verifica que estén conectándose a donde se tendrían que conectar, ¿no? Porque esa identidad pudo haber sido secuestrada y estar haciendo algo que no debería. Y el Zero Trust Network Access, si es que ya lo han escuchado, considera también los dispositivos móviles, los nuevos componentes de comunicación y las nuevas ubicaciones de nuestro centro de datos, que es la nube principalmente, aplicaciones SaaS o incluso aplicaciones on-premise. Gartner estima que este segmento de Zero Trust Network Access va a ser de los que más crecimiento van a tener en este año, ¿no? Porque, pues hoy en día, como les comentábamos, la conectividad es desde cualquier lugar. Entonces, hay que revisar que se están conectando de manera segura y que los privilegios no se excedan. En pocas palabras, que la seguridad acompaña al usuario. Y lo que podemos hacer es irlo alineando al Cyber Kill Chain de Lockheed Martin, donde vemos la fase de reconocimiento que podemos utilizar para poder identificar una identidad vulnerada en esa fase, ¿no?, de reconocimiento. En la fase de exfiltración o delivery, ¿qué podemos hacer para poder identificar si esa identidad no ha sido vulnerada y está siendo mal utilizada? Podemos tener diferentes controles de seguridad para poder tener mayor visibilidad. Recuerden que el Zero Trust no es una sola tecnología, no es un firewall, no es un anti-malware, no es un CASB. Zero Trust es todo un framework de seguridad que requiere ciertos principios de seguridad que pueden ser habilitados mediante diferentes componentes. Por lo tanto, tenemos que llevarlo no solo al ambiente on-premise, sino a donde se encuentran nuestros activos críticos para la organización. Esto puede ser la nube, puede ser el ambiente on-premise, en diferentes ámbitos donde se encuentran ahora nuestros datos, porque ahora no solamente están en el ambiente on-premise, ahora también están en Office, están en Dropbox o en diferentes ubicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinan del Shadow IT? No sabemos si están conectando a nuestro Dropbox o se están conectando al Dropbox personal, ¿no? Como se puede ver en esta imagen. Ah, bueno, yo uso mi cuenta personal de Dropbox y ahí subo la información. Pero, ¿por qué está utilizando ese Dropbox, no? Esa información tendría que ser en el Dropbox empresarial, no en el personal. ¿Cómo controlo ese uso? Pero antes de controlarlo es cómo me doy cuenta que lo están haciendo. Cómo me doy cuenta que los usuarios están entrando a un Dropbox personal, que no están utilizando el OneDrive, que están utilizando otro tipo de file shares, ¿no? O esto también suele pasar bastante. Esta aplicación lo hace mejor y además es gratis. ¿Qué pasa cuando un producto es gratis? Cuando un producto es gratis, el producto realmente somos nosotros, ¿no? O sea, te doy algo gratis a cambio de tu información, a cambio de tus datos. Entonces es importante poder tener ese nivel de visibilidad. Pero ahora se nos complica más porque no es solamente verlo cuando están en la oficina, es verlo también cuando están en sus hogares, cuando están en el café o están fuera del país, que están trabajando con la información de la organización. ¿Cómo tengo esa visibilidad? ¿Cómo puedo ver dónde están esos datos y qué aplicativos están utilizando? Y algo que nos ayuda mucho es una gestión y un cumplimiento de buenas prácticas de cada uno de los usuarios. Por ejemplo, preguntarnos qué activos tengo en mis entornos de nube, evitar una exposición accidental, reducir la fuga de datos, ¿no? ¿Cómo controlo esos nuevos activos? ¿Cómo controlo que lo que están aprovisionando en nube se aprovisione de manera segura?
Entonces, recuerden, no solamente es el ambiente on-premise, porque hoy en día el usuario está en diferentes ubicaciones. Pero ¿cómo podemos tener esta visibilidad? Porque si tengo AWS, tengo un componente que me da información de lo que está pasando. Si tengo Azure, también tengo un componente que me puede dar información. Pero algo muy importante también en un ambiente multinube es poder homologar esa arquitectura de seguridad. Poder tener con una solución de CSPM, plataformas unificadas que nos ayuden a tener una visibilidad única en un solo panel de visualización y que pueda ser homogénea entre las diferentes nubes. Porque si no, esto va a ser mucho más complicado todavía, ¿no? Tener que gestionar múltiples nubes. Entonces, el tip que les damos respecto a este tema de las identidades es buscar la manera de siempre tener la mayor visibilidad posible. Reducir la exposición de datos de la mejor manera, pero recuerden, sin entorpecer el uso de la tecnología, porque las nubes públicas, el tema de SaaS, nos ayuda a ser mucho más ágiles en el negocio. Entonces también tenemos que tener una herramienta de seguridad nativa para la nube. Utilicemos ese tipo de tecnologías que nos puedan dar una información inmediata y nos permitan homologar la seguridad independientemente de dónde esté el usuario. Podemos adoptar el framework de Zero Trust y el framework de Zero Trust Network Access para que podamos controlar la información a la que acceden nuestros usuarios, reducir el riesgo independientemente de qué dispositivo estén utilizando. ¿Cuál es otra tendencia que hemos visto? La inteligencia artificial y el ciclo de DevOps. Hoy en día las aplicaciones van a marcar el camino. Si no desarrollamos una aplicación, si no hacemos el trabajo para los usuarios en móviles mucho más sencillo, que tengan esa agilidad, nuestra competencia lo va a hacer. Y entonces vamos a empezar a perder mercado probablemente. Tenemos que utilizar estas herramientas a favor de nuestro negocio. Sin embargo, esto también representa un riesgo tecnológico. Cada vez que utilizamos una nueva tecnología representa un incremento de la superficie de riesgo, ¿no? Podemos automatizar procesos, vamos a poder ser más rápidos en cuanto a la ejecución de tareas e incluso podemos dedicar tiempo a otras cosas más estratégicas. La operación lo podemos automatizar con RPAs, poder tener ya scripts o ciclos de trabajo muy bien definidos, crear aplicaciones, utilizar lenguajes como Python, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que se han detectado riesgos de seguridad cuando la aplicación ya se liberó, cuando la aplicación ya está en el marketplace, cuando hacemos el pen testing a la aplicación que ya fue liberada o que está a punto de ser liberada. ¿Y qué es lo que ocasiona? Que entonces se vaya ralentizando la liberación del aplicativo. Y a nosotros en seguridad, ¿cómo nos van a ver? Nos van a ver como un stopper. Porque no dejamos que salga la aplicación, porque pedimos muchos requerimientos de seguridad y va a empezar a existir un conflicto y vamos a quitar esa agilidad en las aplicaciones. ¿Cómo lo podemos resolver? Hay que implementar controles de seguridad desde el diseño del aplicativo. Eso es lo que llamamos shift left. Empezar a desarrollar la aplicación de manera segura, tener controles que están identificando riesgos, por ejemplo, cuando bajamos código de GitHub, que se esté utilizando código saludable, que no tenga llamadas de comando y control, que no tenga código de malware, por ejemplo. Y trabajar de la mano de especialistas, porque la curva de aprendizaje puede ser muy lenta para el tema de DevOps, y sin más si queremos incluir seguridad en la fase de desarrollo y adoptar un DevSecOps. Es muy importante que nos apoyemos de personas con mayor expertise, que conocen el lenguaje, que nos pueden ayudar a detectar de manera temprana, que nos puedan ayudar herramientas que nos permitan identificar si el sistema operativo que estamos utilizando es vulnerable a, por ejemplo, lo que pasó en Log4j, la versión de Java que pueda ser tal vez vulnerable a este tipo de ataques. Tenemos que tener la capacidad de detectarlo en las primeras fases, no al final del ciclo de desarrollo. Eso es lo que sugiere DevSecOps. Incluir seguridad
de manera ágil desde que estamos desarrollando, ¿no? Y qué mejor que tener plataformas unificadas, no llenarnos de 1000 herramientas, sino una sola plataforma que nos pueda dar el mensaje correcto de dónde tenemos que enfocarnos para reducir un riesgo. ¿Cuál es el otro punto importante? La reconstrucción de los ciclos de un ataque en endpoints con una plataforma unificada. Esta tendencia es muy fuerte y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque los ciberataques, como lo mencionamos al inicio, son muy automatizados. Ahora, no basta con mandar el malware a un malware y limpiarlo. Ah, sí, ya lo eliminé, todo está bien. Lo más importante, y si lo eliminamos en nuestra máquina, es porque ya tuvo una manera de llegar al equipo. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por dónde fue que llegó esa amenaza? ¿Cuál fue el punto de entrada? ¿Desde dónde se originó? ¿Cómo fue que se propagó? ¿Cuántos usuarios fueron vulnerados? ¿Cuántos logs de seguridad no tenemos en las herramientas? Y seamos honestos, ¿cuándo los revisamos? ¿Cuando nos reportan algo? ¿Cuando vemos una lentitud en el sistema? Recordemos que ahora los ciberataques son mucho más silenciosos. Mientras menos cuenta nos demos, es mucho mejor. Ahora no consiste en ralentizar los equipos, consiste en monetizar la información. Entonces, tenemos que buscar tener una visibilidad completa de la superficie de ataque, y no solamente en el endpoint, sino también en la nube, en las redes, movimientos laterales de nuestros usuarios. Es importante poder tener un dashboard de visualización que nos ayude a detectar de manera temprana qué es lo que está pasando. Y esto es una tendencia que ha venido también a la alza con el tema del EDR, por ejemplo, y ahora el XDR, en donde vamos a tener que orquestar la seguridad con base en información de diferentes fuentes de datos, utilizando inteligencia artificial para su identificación identificación de amenazas, y poder tener una detección temprana de los ciberataques. Pero no basta con eliminar el malware, como les comentaba. Tenemos que saber cuál es el camino que están siguiendo. Y muchas veces no lo sabemos. Es importante por eso tener información que un XDR nos pueda dar, tanto a nivel del endpoint, a nivel de la red, a nivel de la nube, y poder juntar las piezas para poder contar una historia. ¿Cómo fue que el ciberdelincuente llegó hasta ese punto? ¿Cómo puedo saberlo? Tengo que preguntarle al de redes que vio, tengo que preguntarle al anti-spam que vio, al firewall cuando se dio cuenta, el anti-malware en qué momento lo detectó. ¿Así lo tendríamos que hacer? ¿O tendríamos que contar con una herramienta que automáticamente recolecte esa información y nos trace por completo cómo fue que lograron llegar hasta ese equipo? Entonces, como pueden ver, son diferentes tendencias, muchas enfocadas hacia el robo de datos, el secuestro de identidades, el poder lucrar con los datos que podrían extraer los ciberdelincuentes. Y nuestra defensa se puede resumir tal vez en un enfoque de Zero Trust, en poder definir políticas adecuadas para el manejo de nuestros datos, en poder concientizar a los usuarios de la mejor manera. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué conclusión podemos tener? Primero, adoptar una plataforma única. Hoy en día las plataformas de seguridad son las que nos van a dar un cambio para la detección temprana de incidentes. Es muy complicado estar viendo 1, 2, 10, 40 herramientas, ¿no? El promedio de herramientas de seguridad que tiene una visión son 46. Entonces, imagínense en cuánto tiempo vamos a poder detectar una intrusión viendo los logs de 46 herramientas. Es importante tener todo en una plataforma que nos pueda dar incidentes de seguridad de manera temprana y decirnos cuál es el punto importante a ajustar. Otra conclusión es, hay que apegarnos a frameworks de seguridad, Zero Trust Access, Zero Trust Network Access, que como les comentaba, creo que ahora es el momento en que más real se puede ver esto, más claramente lo podemos entender, porque el perímetro ya no existe, ¿no? Desarrollar el camino hacia una cultura de shift left. Las aplicaciones son las que van a marcar el camino, desarrollémoslas
de manera segura. Podamos habilitar al equipo de desarrollo a tener esa agilidad que siempre ha tenido de generar nuevas ideas disruptivas, pero de manera segura. No seamos un stopper, no seamos la persona que siempre le pone trabas para liberar la aplicación. Utilicemos la tecnología que nos ofrecen los vendors de ciberseguridad para poder detectar huecos de seguridad en las primeras fases del desarrollo de las aplicaciones. Otro punto importante es, trabajemos con especialistas, utilicemos los servicios administrados. La curva de aprendizaje puede ser muy complicada para nuestro equipo de ingenieros y el ciberdelincuente no se va a esperar. Entonces, si tenemos esa oportunidad de poder confiar en un tercero con su expertise, con sus herramientas, con su recurso humano capacitado y con la pasión que tiene para la ciberseguridad, aprovechémoslo. Aprovechémoslo porque nos va a ayudar a detectar mucho más temprano un incidente y nos va a ayudar a diseñar un plan de respuesta, que es muy importante tenerlo hoy en día. Fortalecer la postura de seguridad. Recordemos que hoy en día la información está en diferentes áreas. No basta tener una protección del ambiente on-premise. Hoy en día el usuario se puede conectar desde cualquier dispositivo y en cualquier región. Recordemos eso y busquemos que la seguridad acompañe al usuario. Otra conclusión es tener una estrategia de negocio con la inversión de la nube. Hoy en día la nube nos permite hacer millones de cosas, muchísimas cosas. Entonces, aprovechemos eso, pero también consideremos la seguridad que vamos a implementar ahí. Recordemos el modelo de responsabilidad compartida. Nosotros somos responsables de los datos que cargaremos en la nube y cómo los vamos a proteger. El proveedor es responsable de tener siempre encendidos los equipos, la conectividad, el acceso físico a sus centros de datos. Sin embargo, nosotros somos los responsables de velar por la seguridad de la información que estamos colocando en esos sistemas. Y también tengamos una estrategia de productividad con la automatización. Abracemos DevOps. No hay que poner tanta resistencia, simplemente entendamos ese lenguaje y, de nuevo, acompáñense de personas con experiencia, especialistas, que les puedan contar historias de cómo han resuelto incidentes de seguridad y que les puedan dar los componentes tecnológicos para adoptar un esquema de DevSecOps. Bien, como les comentaba, la idea es hacer comunidad. Primero quiero agradecer el que han estado con nosotros, el que hayan compartido sus ideas en la encuesta. Y bien, si tienen alguna pregunta, algún comentario, estamos abiertos para escucharlas. Y también comentarles que al final les vamos a compartir una liga de un ebook donde viene mayor información de cada uno de estos temas que les hemos compartido para que lo puedan descargar y tener la información al alcance de la mano. Déjenme ver si tengo preguntas. Bueno, veo aquí algunas preguntas. Julio pregunta si ofrecemos cursos de ciberseguridad. Cursos como tal, no estamos dando cursos de ciberseguridad. Sin embargo, tenemos muchas charlas como esta en nuestros canales y nuestro blog. Puedes verlas por ahí y irte alimentando un poco de esto. También tenemos un blog de seguridad donde puedes tirar muchos links de referencia. Ponemos mucho en nuestras redes, en LinkedIn, en Twitter, donde podemos compartir información. Y lo que sí podemos hacer es tener charlas con tu equipo en donde puedas
enfocarte un poco más hacia los temas específicos, si así lo deseas, y también te puedes acercar con nosotros ya por un correo y te podemos compartir datos de dónde podrías tomar capacitaciones de seguridad. Nuestros ingenieros, por ejemplo, han tomado cursos en SANS Institute, hemos tomado diplomados en la UNAM, entonces te podemos dar información si te pudiera ser de tu interés y recomendarte algunos sitios de entrenamiento. De la liga del libro se las van a compartir creo que por correo y también la grabación también les llegará por correo. Si utiliza alguna herramienta de cifrado de disco como BitLocker, es posible que un ransomware quite los archivos. Sí, habría que ver cómo, bueno, Hugo pregunta si utilizamos una herramienta de cifrado como BitLocker, si es posible que un ransomware cifre los archivos. Sí, habría que ver cómo es tu mecanismo, pero recordemos que muchas veces el cifrado es para la información que está en reposo, digamos, antes de que cargues tu sistema operativo, se tiene que descifrar esa información para que puedas cargar el sistema y mostrar tus datos. En ese momento tu información no está cifrada, es cuando el ransomware pudiera atacarlo. Y también recordemos no solamente los discos de los equipos de cómputo físicos, muchas veces tenemos una conexión directa a la nube, como un Direct Access, un Express Route. También esa información puede llegar a ser cifrada, ¿no? Recordemos que hay que proteger todo el ámbito de seguridad, ¿no? Daphne comenta de lo de utilizar la G Suite o Office 365 Box, cómo garantizar que utilicen con la cuenta corporativa y no con la personal. Es un dolor de cabeza. Sí, seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido. Lo que podemos hacer en las organizaciones es que tú bloquees el acceso a aplicaciones SaaS que no están permitidas. Si tienen una cuenta corporativa de G Suite, por ejemplo, solamente permitir Google Drive, y cuando quieran acceder a Dropbox o alguna otra tecnología, bloquearlo. Para eso necesitamos hacer un descifrado de datos, porque viaja cifrado, viaja sobre SSL. Y eso es cuando estás on-premise. Cuando estás fuera de la oficina, que no tienes un firewall en perímetro que esté inspeccionando el medio o los datos, tenemos que hacer una arquitectura de tal manera que toda la información que salga del equipo del cómputo del usuario sea inspeccionada, ¿no? Puede ser a través de una VPN, puede ser en un firewall en la nube, que con diferentes puntos de presencia, y también que el dispositivo que estén utilizando podemos hacer una validación de que sea el dispositivo que le dio la organización, ¿no? Para evitar el uso de aplicaciones distintas. Lo que tenemos que buscar es que cuando esa información de la organización solamente se maneje en repositorios definidos por la empresa y tener controles de seguridad que nos permitan llegar a hacer ese enforcement de la política, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por haberse dado el tiempo de escuchar este webinar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y les van a llegar por correo tanto la grabación como el link de descarga del ebook. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho.